Muy bien, hoy vamos entonces a comenzar a revisar la parte de la curva de Phillips, pero ahora vista en el largo plazo y obviamente pues el rol que juegan las expectativas en esta teoría monetarista. Ok, si ustedes recuerdan, en un principio decíamos que cuando Phillips hace su análisis, bueno, pues obviamente la teoría dominante en ese momento, pues es la teoría de la síntesis, la teoría del modelo ISLM, y pues fue bien aceptada, obviamente por los teóricos de ese momento, pero bueno, ya después por los problemas de esta inflación, cuando el modelo ISLM se agota, pues surge el monetarismo en específico con Friedman, y Friedman una de las primeras cosas que hace es justamente pues criticar esa curva de Phillips, ¿no? Señalando que pues la curva de Phillips tal cual se presentaba no era pues no era del todo correcta, ¿no? No existía como tal una, una relación entre desempleo e inflación, y que si bien podía utilizarse en el corto plazo, pues a final de cuentas en el largo plazo se estarían pagando todos esos cambios y todas esas políticas que se tomaron con la intención de ir avanzando en el corto plazo, ¿no? En pocas palabras, entonces Friedman desecha esa parte de la curva de Phillips y explica más bien qué es lo que sucede realmente en esa relación si se observa desde el largo plazo, ¿no? Y obviamente esta curva, pues, va a tener o va a estar influenciada de cierta manera con las expectativas, ¿no? Que más adelante vamos a empezar ya a entrar a detalle. Ya si bien ya hemos visto algunas ideas de esta parte de expectativas, tanto adaptativas como racionales, bueno, la intención de la sesión del día de hoy, y no sé, a lo mejor de la próxima semana, perdón, de la próxima sesión, perdón, sea ver cómo, cuál es la importancia, ¿no? Cómo influyen esas expectativas dentro de toda esta parte sobre todo en la cuestión de la inflación. Ok, entendemos entonces que Friedman va a argumentar que, salvo en el corto plazo y en el muy corto plazo, pues una política monetaria no va a poder reducir el desempleo a través de aumentar la inflación como lo venían manejando pues todos esos teóricos neo-keynesianos, ¿sí? A su vez, mientras Friedman trata de explicar que en el largo plazo eso no es posible, Phelps también escribe un artículo y llega a conclusiones similares a las de Friedman, ¿no? Phelps entonces lo que hace es justamente pues fortalecer el argumento de Friedman, diciendo que en un largo plazo no va a haber una relación entre inflación y desempleo. Ok. Ambos basados obviamente en una teoría, en una formación clásica, entienden que pues la oferta de dinero va a ser justamente la causa principal de la inflación. En el entendido entonces de que el dinero, vuelve a entenderse de nuevo que el dinero tiene una neutralidad, y al ser neutral, pues entenderíamos entonces que el dinero
no va a afectar a las variables reales como pudieran ser la producción y el empleo, en este caso, que era lo que se estaba tratando de demostrar con la curva de Phillips. Ellos entonces señalan que pues en sí lo que va a ser el dinero es solamente un incremento en los precios y en los salarios de forma proporcional. Aquí deben ser salarios nominales, perdón, no sé por qué puse reales. Um, sí, o sea, lo único que entendemos entonces y que nos dicen estos dos autores es que si hay más dinero, pues lo único que se hace es que todo crezca de forma nominal, pero a final de cuentas se sigan manteniendo los equilibrios en todos los mercados reales. Ok, ¿qué nos dice entonces Friedman? Friedman dice entonces que si realmente nosotros hiciéramos un análisis de largo plazo sobre esa relación de la curva de Phillips, pues encontraríamos que esas pequeñas curvas que tenían pendiente negativa cuando las analizaba Phillips por periodos, pues al irlas tomando ya en periodos más largos, encontraríamos que realmente generarían una curva totalmente vertical en el largo plazo. Y si esa curva entonces se vuelve totalmente vertical, entenderíamos que existiría realmente lo que Friedman denominó la tasa de desempleo natural. ¿Qué quiere decir esa tasa de desempleo natural? Bueno, pues lo que nos está diciendo Friedman es que independientemente de las acciones que tome, por ejemplo, en este caso, una autoridad monetaria, pues van a resultar poco eficientes o nada eficientes. ¿Por qué? Porque ya se estableció cuál es esa tasa natural de desempleo, ya está dada como un hecho y nos dice, ok, por más que se quiera modificar esa tasa natural de desempleo, a lo mejor en el corto plazo podremos combatir ese desempleo, pero la fuerza de esa tasa natural de desempleo va a hacer que en el largo plazo otra vez se regrese a ese punto, a ese mismo punto de partida, y muchas veces esa forma en la cual se regresa de nuevo a la tasa de origen, a esa tasa natural de desempleo, pues resulta ser muy doloroso, ¿no? Si ustedes revisaron los videos que les compartí de Friedman, donde habla justamente de la inflación, Friedman hace una analogía con, con la parte de las resacas, ¿no? Y Friedman dice, bueno, pues al igual que una persona que bebe, al principio empieza a tener sensaciones satisfactorias, pero después esa forma de estar bebiendo o ya cuando pasa un tiempo de beber, pues llega la resaca, ¿no? Vienen todos los problemas, vienen los dolores de cabeza y viene toda la parte fea. Dice, pues lo mismo ocurre con esta cuestión de tratar de corregir ese desempleo natural que se tiene. ¿Por qué? Porque en el corto plazo vamos a estar contentos de que logramos reducir el desempleo, pero cuando la tasa regrese a su posición original, que en algún momento tendrá que regresar de acuerdo con Friedman, pues vamos a empezar a presentar justamente esos malestares, esos dolores. ¿Qué es la conclusión a la que llega Friedman? Bueno, pues la conclusión a la que llega Friedman es, eh, pues aceptemos que existe una tasa natural de desempleo y ya logrando aceptar esa situación, pues entonces ya podremos tratar de buscar algún otro tipo de políticas que puedan ayudarnos de otra forma o que puedan ayudar a la economía de otra forma, pero no gastemos fuerzas, de acuerdo con Friedman, en algo que es prácticamente inevitable.
¿Qué nos muestra, por ejemplo, esta gráfica? Lo que nos dice entonces esta gráfica, tomando en cuenta que la curva de Phillips a largo plazo es totalmente vertical y se encuentra justamente donde está esta tasa natural de desempleo, nos dice, si el Banco Central hace lo que estuvo haciendo con los neokeynesianos, pues va a tratar de reducir ese desempleo de forma artificial, pero probablemente teníamos una inflación baja y ahora con ese incremento de dinero, lo que estamos haciendo es incrementar la inflación. Estamos pasando de inflaciones bajas a superinflaciones porque eso sí está comprobado de acuerdo con la visión de los monetaristas y al haber esos excedentes de dinero, lo único que realmente estamos haciendo es tener una inflación alta que a final de cuentas va a hacer que la tasa natural del desempleo regrese a ese origen, o sea, a este punto B, volvemos a tener el mismo desempleo, pero ahora con un problema mayor, porque ahora ya generamos inflación. Y eso es lo que hicieron, de acuerdo con la visión de Friedman y de los monetaristas, eso es justamente lo que se dedicaron a hacer los perdón, los neo-keynesianos. ¿Sí? ¿Queda claro entonces este punto, esto que está tratando de explicarnos Friedman? Sí, profe, una disculpa, ¿podría regresarle a la segunda diapositiva, por favor? Ahí está. Sí, después viene otra igual que es la curva de Phillips, ¿verdad? A largo plazo. A ver, esta es la segunda, perdón. Es, es esta y luego otra. Ahí va en la cuarta. Bueno, me dices cuando quieres que le cambie. Ok. Bueno, voy reanudando la grabación. Ok, esta tasa natural de desempleo, Friedman como tal no la define en cuestión de decir, ok, para los países ricos va a ser este, para los países pobres va a ser aquella, o en desarrollo, como lo queramos llamar, ¿no? Friedman entiende que efectivamente cada nación va a tener su propia tasa natural de desempleo y da como que una perspectiva de que esa tasa natural de desempleo obviamente será más alta en comparación, por ejemplo, o sea, será más alta en países en desarrollo en comparación con países desarrollados, bajo el supuesto sobre todo de la productividad y de ¿cómo se llama? La propia especialización, la propia capacitación que tiene la mano de obra, en el entendido bajo ese supuesto de que los países desarrollados tienen mano de obra más especializada y obviamente desarrollan procesos productivos más especializados, mientras que países en vías de desarrollo, pues existe una gran cantidad de mano de obra, pero poco tecnificada, poco especializada, y por lo tanto entenderíamos ahí que es una mano de obra barata, fácilmente sustituible y que entonces pues representaría justamente una tasa natural de desempleo más alta. Friedman no entra mucho a detalle en eso, más bien Friedman lo que dice es aceptemos la situación en la que nos encontramos como país, ¿no? O sea, si a nosotros nos tocó una tasa del 5% natural de desempleo, pues sobre esa nos quedemos. No busquemos reducirlo y menos a partir de políticas monetarias ni políticas fiscales, porque lo único que hacen esas políticas justamente son generar inflación, ¿no? Friedman, retomando un poco lo que hemos visto, Friedman lo que dice y los monetaristas lo que dicen es, ok, si la economía está estancada, como la dejaron los neokeynesianos,
podemos utilizar una política monetaria en el corto plazo, pero solamente para echar a andar la economía, pero no la vamos a usar como una política que se tenga que estar cumpliendo de forma continua, solamente como para darle el empujoncito y ya dejar que todo fluya. Pero, repito, contestando a tu pregunta, él establece que cada país tiene su tasa y hay que, en un principio, hay que tratar de respetarla y de mantenerla y de aceptarla como tal, ¿no? No sé si con eso te contesto. Sí, sí, profesor, queda claro. Muchas gracias. ¿Sale? Ok. Entonces, esto es lo que nos quiere decir Friedman, ¿no? Y sobre todo lo que trata de demostrar es no utilicemos a las autoridades para generar inflación, ¿no? No utilicemos al Banco Central para tratar de combatir el desempleo porque ni siquiera debería de estar en sus funciones, ¿de acuerdo? A esta visión, ¿no? Y la política fiscal, pues mucho menos, ¿no? La política fiscal esa ni siquiera se menciona porque para los monetaristas solamente genera inflación y genera déficit. La política fiscal no hay que tocarla, de acuerdo a los monetaristas. Ok, bajo esta visión, retomando, bueno, pues nos quedaría entonces más claro, si seguimos esta lógica de Friedman, que entonces el dinero es neutral y un incremento en el dinero que no esté justificado, pues va a estar generando inflación. ¿Qué es lo que dice Friedman? Bueno, pues entonces justamente lo que tenemos que hacer es controlar esa oferta monetaria. Hay que más bien tratar de buscar una armonía en la economía combatiendo la inflación y no tratando de combatir el desempleo, ¿sí? Y una forma de combatir la inflación es justamente evitando el crecimiento de la oferta monetaria. Ok, Friedman también hace un comparativo y nos dice, ok, veamos entonces el mercado de bienes y servicios y este mercado, esta curva de Phillips que nos están mostrando. Y si nosotros comparamos algo, vamos a encontrar que efectivamente tienen comportamientos muy similares. ¿Por qué? Porque en un mercado de bienes y servicios de largo plazo, entenderíamos que la oferta agregada también es totalmente vertical, o sea, ya se produjo todo lo que se podía producir porque estamos en pleno empleo, la economía ya no puede crecer más, ya estamos trabajando de forma eficiente y obviamente la oferta se queda vertical. ¿De qué va a depender la cantidad? Bueno, pues será justamente donde la demanda corte, ¿no? Y ahí encontraremos un punto de equilibrio que va a establecer justamente los precios en ese mercado de bienes. Ok, ¿cómo lo dice? Vamos a verlo de manera gráfica. En el lado izquierdo tenemos el mercado de bienes y servicios y en el lado derecho tenemos esta representación de la curva de Phillips. Ambas representaciones están tomadas en modelos de largo plazo. ¿Y qué sucede? Vámonos primero a los bienes. Si nosotros decimos que ya tenemos el producto de pleno empleo, o sea, ya todo está produciendo al 100%, la economía ya no puede crecer, pues entonces, ¿qué esperaríamos? Que el precio o el nivel de precios se estableciera justamente en la intersección entre la oferta agregada y la demanda agregada, que sería justamente esta línea azul, ¿sí? Tenemos unos precios a un nivel y la economía ya no puede crecer más. ¿Por qué? Porque ya se produjo todo lo que se podía producir. Pero ¿qué sucede? Vamos a decir, ¿qué es lo que hicieron los keynesianos? Bueno, pues lo que hicieron los keynesianos fue justamente tratar de motivar la demanda agregada a partir de utilizar políticas fiscales y políticas monetarias.
Y nos dice Friedman, ¿qué sucede? Bueno, pues sí, motivaron a la demanda agregada, pero esa demanda agregada lo único que hizo fue desplazarse hacia arriba. Y como la oferta ya no tiene ningún tipo de pendiente porque está en su máximo, pues ahora las cosas se vuelven más caras. El nivel de precios se incrementa. Sí, ya ahora hay más poder adquisitivo, bueno, hay más dinero en circulación que les da ese velo a las personas creyendo que pueden comprar más cosas, pero los precios se tienen que incrementar. ¿Por qué? Pues porque la oferta está fija y están haciendo crecer los, eh, los precios. Estamos viendo que independientemente de si tomamos una política fiscal, una monetaria o una conjunta, como la oferta está determinada, solo estamos generando inflación. Ahora bien, ¿qué pasa con la curva de Phillips? Bueno, pues la curva de Phillips también está posicionada en el largo plazo de manera vertical en el punto donde está la tasa natural de desempleo y los precios estaban a un nivel que era bajo, ¿no? De acuerdo a esta gráfica, pero se les ocurrió hacer una política expansiva y vemos que entonces ahora los precios se mantienen a este nivel generando un incremento en la tasa de inflación, pero el desempleo en el largo plazo quedó en un mismo punto. Y ahí explica Friedman, este fue el error de esos keynesianos. Ahí está el gran error. Ok, ¿qué vemos de esto? Probablemente ustedes ya en lecturas que vayan viendo posteriormente van a encontrar que esta tasa natural de desempleo que consideraba Friedman, posteriormente los monetaristas y ya ahora teorías más modernas la llaman como NAIRU. ¿Qué es NAIRU? Bueno, son las siglas en inglés de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. ¿Vale? O sea, ¿cuál es la tasa natural o cuál es la tasa de desempleo que no me va a generar o no me va a acelerar la inflación? Es algo así como non-accelerating inflation rate of unemployment. Es más o menos la traducción de Nairu, pero la van a encontrar sobre todo por las siglas, ¿no? La Nairu es de tanto, la Nairu se calcula de acuerdo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Queda clara esta explicación de Friedman? ¿Puedo avanzar o están copiando? Sí, profesor, puedo avanzar. Ok, vamos a avanzarle entonces. Ay, aquí ya la tenía, mira. Non-accelerating inflation rate of unemployment. Ok. Esta tasa natural de desempleo van a considerarla entonces Friedman y Phelps como la tasa en la cual va a gravitar la economía en el largo plazo. O sea, a final de cuentas vamos a llegar a ese punto de acuerdo con lo que Friedman y Phelps señalan. Y aquí es algo importante que nos dejan. Nos dicen, ok, esa tasa natural de desempleo no tiene que ser del agrado de la sociedad o no puede ser o no tiene que ser a fuerzas lo que la sociedad tiene que gustarle. Y también ellos explican que esta Nairu puede cambiar a lo mejor ya conforme avance el tiempo, conforme cambian, por ejemplo, la parte tecnológica, conforme las sociedades se van tecnificando, conforme la mano de obra se va especializando y va pudiéndose incorporar a nuevas fuentes de empleo. O sea, ellos consideran que no siempre va a ser la misma, ¿vale? O sea, a lo mejor parecería que caemos en una contradicción, pero, ok, en un largo plazo esa tasa natural de desempleo va a estar ahí, pero sí existirán a lo mejor maneras de poder hacer que esa tasa de desempleo, esa tasa natural de desempleo,
pudiera moverse, ¿no? Lo importante y lo que hacen hincapié es más bien buscar que esa tasa natural de desempleo pues se reduzca, pero dejan la probabilidad de que si no se toman las medidas necesarias, incluso esa tasa natural de desempleo pudiera llegar a agravarse, ¿no? Como les mencionaba hace rato, bueno, pues suponiendo que tenemos países desarrollados y países en vías de desarrollo, si los países en vías de desarrollo, que por sí tienen una tasa natural de desempleo alta, si de todos modos continúan así y no deciden tratar de capacitar a su mano, de tecnificarla, de hacerla mejor, incluso pues sí, sobre todo dirían algunos, de capacitarla o de educarla a fin de que pudieran encontrar otros lugares donde colocarse, pues eso podría realmente agravarse en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque los países desarrollados entendemos que se encuentran en un constante crecimiento y en una situación en la cual, pues, estos países van a necesitar cada vez mayor cantidad de mano de obra especializada, por muy sencillo, por muy, pues sí, sobre todo por muy sencillo que llegara a ser un trabajo. Si las personas no están capacitadas, las personas que podrían trabajar de eso no están capacitadas, obviamente no van a poder ser contratadas, ¿no? Ok, perdón. Entendemos también, Friedman nos decía, que, por ejemplo, un sindicato muy fuerte puede ejercer su poder de mercado. Y si este sindicato es muy fuerte, puede hacer que los salarios se eleven a un nivel más alto del óptimo. Y esa capacidad de subir los salarios por su poder de mercado, pues lo que va a hacer es que atraiga a más posibles trabajadores a quererse contratar porque ya lograron un salario que sea atractivo. Pero ¿qué sucede? El salario no es el óptimo, el salario es más alto de lo que realmente debiera de ser. Y obviamente, como el salario es alto, pues la demanda de ese trabajo va a ser baja. Las empresas estarían dispuestas a contratar más personas si el salario fuera más bajo, pero como el sindicato presiona a que el salario es más alto, pues se ven en la necesidad de contratar menos personas. Y entenderíamos ahí que entonces todas esas personas que no logran contratarse, pues estarían generando que la tasa natural de desempleo fuera más alta. ¿Qué quiere decir? Que entonces en este ejemplo, Friedman le echa la culpa a los sindicatos y dice que la NAIRU va a ser mayor que si no existiera ese poder del sindicato. ¿Sale? De ahí empezamos a entender también que a partir de que los países adoptan estas políticas monetaristas, sobre todo entre la década de los 70 hasta casi los 90, pues empezamos a ver justamente políticas que buscan la desaparición de los sindicatos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Friedman sutilmente empieza a mencionar este tipo de situaciones. Y Friedman dice, ok, quieren que baje la tasa natural, pues entonces ya no dejen que se creen los sindicatos o ya no les den tanto poder a los sindicatos y entenderíamos, bajo esta lógica, que entonces podríamos reducir esta tasa natural de desempleo. ¿Sí? ¿Queda claro este punto? ¿Qué observamos de esto? Lo que observamos de esto es que efectivamente Friedman empieza a dar pie, y obviamente, bueno, ya los monetaristas después
empiezan a dar pie a que realmente las políticas deben de ser de otro tipo. Las políticas para combatir el desempleo ya no pueden ser políticas meramente económicas, meramente fiscales o monetarias, ya deben de ser otro tipo de políticas como políticas laborales. Y es ahí cuando empieza toda pues todo el cambio que se empieza a dar en los países, lo que se llegó a conocer como la implementación del neoliberalismo, ¿no? Entendido justamente en esa situación de dejar todo a las libres fuerzas del mercado, ¿no? Dejar que todo sea libre, que no haya concentración de poderes que puedan generar, que puedan, perdón, modificar las condiciones naturales de los mercados. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, perdón. Bueno, vamos entonces a avanzarle. Entendemos entonces que en este ejemplo de poder del mercado, pues el desempleo es natural porque está más allá de la influencia de una política monetaria expansiva. O sea, los sueldos están más altos porque hay un poder de mercado de un tercero que es el sindicato. Y por más el, eh, que la autoridad monetaria utilice política monetaria expansiva buscando reducir aún todavía más esa tasa de desempleo, pues sus efectos van a ser neutros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es más grande el poder de mercado del sindicato, en este ejemplo, que una posible política monetaria, ¿no? Y lo único que estaría generando entonces la autoridad es un problema de inflación. A este aspecto, este Mankiw nos dice que ok, entendemos que no se puede aplicar entonces una política monetaria, ni mucho menos una política fiscal, pero a lo mejor sí sería posible aplicar algún tipo de política laboral. Y nos dice Mankiw, una forma en la cual se puede reducir justamente esa NAIRU o desplazar, por ejemplo, en este caso, hacia la izquierda sin generar problemas de inflación, es justamente crear, por ejemplo, programas de capacitación que mejoren la productividad. Quiere decir entonces que, por ejemplo, si una empresa invierte en capacitar a sus empleados, sobre todo entenderíamos, por ejemplo, a estos empleados que están en el área productiva, en el área de generación de bienes o incluso en el área de transporte, de logística. Si se invierte en eso, pues entenderíamos que podría crecer la productividad y obviamente se reducirían los precios de los bienes. Y esa cuestión de incremento de productividad podría generar que entonces la empresa se viera ya con incentivos de contratar más personal. Ahí podríamos estar disminuyendo la tasa de desempleo. O bien, incluso se puede capacitar y se puede educar, mejorar el nivel educativo y técnico de las personas y todas esas personas que están desempleadas, que, eh, que, que, este, que a lo mejor no les es conveniente contratarse en lo que saben hacer, si ahora tienen nuevas habilidades y nuevas técnicas, pues posiblemente podrían colocarse en nuevas fuentes de empleo, que podrían ser dentro de una misma empresa o bien buscar en alguna otra empresa, ¿no? Por ejemplo, entendamos un caso básico de una persona que tiene un oficio, por ejemplo, un electricista, y no le conviene contratarse en una empresa porque el sueldo del electricista es bajo. Pero si se le capacita a ese electricista y a lo mejor ahora ya también aprende mecánica y a lo mejor aprende, no sé, carpintería
plomería, etcétera, etcétera, a lo mejor ya puede entrar en una empresa donde no soliciten un electricista, sino soliciten un jefe de mantenimiento, en el entendido de que un jefe de mantenimiento ganaría más o gana más que un electricista. Entonces, estas cuestiones, estos cambios, estas políticas laborales, de acuerdo con Mankiw, pues lo que nos va a decir es que de esa forma sí se puede reducir la tasa natural de desempleo. Y si ustedes observan, no estamos generando inflación. ¿Por qué? Porque no hay más dinero en circulación. Simplemente se está modificando la parte laboral. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda entendido este punto? Ok, entonces avanzo. Ahora, ¿qué pasa con una política laboral si nosotros vemos la cuestión del mercado de bienes y de esta curva de Phillips de largo plazo? Ok, van a suceder dos momentos, ¿sí? Esta gráfica se entiende por dos momentos. El primer momento lo tendríamos justamente aquí en la gráfica del lado derecho, donde entendemos que, por ejemplo, una política laboral va a desplazar hacia la izquierda la tasa natural de desempleo. Entendemos que en un primer momento los precios, este nivel de precios óptimo se encuentra en este punto. ¿Qué hacemos? Bueno, en un primer momento se desplaza la Nairu hacia la izquierda y se mantiene el nivel de precios. Ahí estamos con ese nivel de precios, donde entendemos que en un primer momento la oferta agregada está totalmente vertical, se está produciendo en pleno empleo y el punto donde corta con la demanda agregada, pues nos va a dar justamente ese nivel de precios para toda una economía. Pero ¿qué sucede? Ese es el primer momento. En un segundo momento, ya que la empresa incrementó su productividad, pues entenderíamos que incluso ese incremento de productividad la puede llevar a adquirir nuevos avances tecnológicos. ¿Y qué va a suceder? Que entonces ya en un segundo momento esta oferta agregada va a poder desplazarse. Esta era la oferta agregada de pleno empleo, pero ahora por un incremento tecnológico se va a poder desplazar hacia la derecha la oferta agregada, en el entendido de que la demanda agregada sigue siendo la misma. Y entonces ahora el nuevo punto de equilibrio entre oferta y demanda agregada sería un punto en el cual incluso el nivel de precios disminuya. Ahora es más barato producir y se puede producir más. Y entonces, ¿qué encontramos? Que si nos regresamos a esta nueva Nairo, pues también disminuyó la tasa de inflación. Ok, ¿alguien quería participar? Perdón. ¿Hay alguna duda aquí? No, profesor, por ahora no. Ok. Entonces, esto nos dice Mankiw, esto es lo que se podría hacer. De esta manera se podría realmente crecer, pero estamos entendiendo entonces que estamos hablando de largo plazo y de dos momentos que no son tan inmediatos. ¿Sí? Primero, entonces, ocurre una reducción de la tasa natural de desempleo y ya después de un periodo todavía más largo, podríamos entonces hacer que la oferta agregada creciera y al momento de que esa oferta agregada crezca, se logra entonces una reducción en el nivel de precios y por lo tanto una reducción en la tasa de inflación. ¿Sale?
Repito, aquí no participó ni la política fiscal ni la política monetaria. Sí, fue una cuestión laboral. Ok. ¿Cómo entonces va a reinterpretar Friedman la curva de corto plazo de Phillips? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué tuvo que hacer esta reinterpretación? Porque obviamente se le cuestionó. Dijeron, ok, está bien lo que nos estás diciendo, pero Phillips hizo un escrito y lo demostró. Y luego, Solow y Samuelson hicieron el mismo caso para Estados Unidos y se demostró. Y entonces tú nos estás diciendo que no funciona y que no existe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Obviamente, bueno, pues eso fue algo que se le discutió en su momento a Friedman. Y Friedman tuvo que hacer una reinterpretación y mencionar por qué en su momento tanto a Solow y Samuelson les dio un resultado similar a lo que había encontrado Phillips en el Reino Unido. ¿Y cómo da esa explicación Friedman? Bueno, Friedman nos dice, ok, en el corto plazo, pues esa tasa de desempleo va a depender de la siguiente ecuación. Y nos dice, ok, la tasa de desempleo de corto plazo va a ser entonces igual a la NAIRU, o sea, esa tasa natural de desempleo, menos una sensibilidad que tiene el desempleo ante la inflación, o sea, cuánto cambia el desempleo respecto al cambio en la inflación. Entendemos entonces que esta sensibilidad podría ser una sensibilidad que se encuentre entre 0 y 1, ¿no? ¿Y qué va a pasar con respecto a la inflación? Bueno, pues justamente aquí empieza a hacer su aparición la cuestión de las expectativas. O sea, nos dice Friedman, bueno, pues la inflación la vamos a entender como que existe una inflación real, que es lo que realmente ocurre, y lo que la gente o los agentes económicos realmente en su conjunto esperan que ocurra con la inflación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros cada inicio de año podemos pensar cuál es la inflación que creemos que vamos a obtener durante el año. Y decimos, ok, la inflación, pues yo creo, de acuerdo con mi análisis ahí más o menos al tanteo, que la inflación en México va a estar del 6%. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que sea, pero yo creo que va a ser del 6%. Y resulta que yo empiezo a basar mis ideas de acuerdo a esa expectativa que yo tengo sobre la inflación. ¿Y qué resulta? Que al final del año, pues me van a decir, ok, la inflación no fue del 6%, fue del 5, fue del 10, fue del 20, o a lo mejor si la atinaste, fue del 6%. Y entonces justamente esa relación es la que me va a permitir obtener justamente la tasa de desempleo de corto plazo. ¿Qué sucede? Dice Friedman. Por lo general, la gente siempre tiene expectativas de una inflación más baja que la inflación real. Entonces, entenderíamos que la mayoría de las veces esta relación es una relación positiva o tenemos un valor positivo. ¿Por qué? Porque si esta es menor, si la esperada es menor que la real, entenderíamos que, por ejemplo, si la real fue de 5 y la esperada fue de 3, pues tendríamos un valor aquí de 2. Y justamente ese 2 lo tendríamos que multiplicar por la sensibilidad que se tiene del desempleo ante la inflación, o sea, un valor positivo entre 0 y 1. Podríamos decir, bueno, pues a lo mejor la sensibilidad es de 0.7 o del 70%, o la sensibilidad
En un caso extremo es del 100%, o sea, A valdría 1, y justamente eso es lo que se estaría quitando a la tasa natural de desempleo. Por eso entendemos, de acuerdo con Friedman, que estas tasas de desempleo de corto plazo llegaran a ser menores que la tasa natural de desempleo. O sea, Friedman decía, sí, por ejemplo, en el corto plazo, cuando se hacía una política monetaria expansiva, pues a lo mejor la tasa del desempleo era del 3%, pero conforme la gente se va adaptando, vamos viendo que esa tasa en un principio se reduce y después va otra vez a regresar a la Nairu. ¿En qué momento regresamos a la Nairu? Pues en el momento justo en el que la gente y los agentes económicos se dan cuenta que o logran hacer que su tasa de inflación esperada sea igual a la tasa de inflación real. ¿Por qué? Porque si la gente espera una tasa del 5% de la inflación y la inflación real fue del 5%, quiere decir que aquí el resultado que tenemos es cero. Y cualquier número multiplicado por cero es cero. Entonces entenderíamos que si estos son iguales, la tasa de desempleo y la Nairu serían exactamente las mismas. ¿Queda clara esta relación de lo que nos está diciendo Friedman? Sí, profe. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un ejemplo. Ok, nos dice, bueno, en este ejemplo nos dicen que supongamos que la tasa natural de desempleo es de 4 y los agentes económicos estiman que al final del año la inflación sea de 3, pero resulta que la inflación real fue de 5. Entonces, además sabemos que el desempleo va a ser sensible a la inflación en un 70%. La pregunta es, ¿cuál sería entonces, en este ejemplo, la tasa de desempleo de corto plazo? ¿Cuánto me lo dan? ¿En 5 minutos? Son 10:54. Es más, 6 minutos para que sea a las 11. A las 11 en punto me dicen el resultado, o antes si lo tienen. ¿Sale? Ok, entonces, ¿qué resultado les dio? Hay alguien que me dijo 6.6 y ahora la mayoría ya está diciendo que 2.6. Ok, vamos a ver entonces qué resultado se obtenía. La mayoría dice que 2.6. Ok, sustituyendo, efectivamente tenemos 2.6. ¿Por qué? Porque decimos que la Nairu es de 4 menos 0.7, que sería la sensibilidad, ¿de qué? De la real menos la esperada, que sería 2, y entonces eso nos da 2.6. Quiere decir entonces que en el corto plazo la tasa de desempleo fue de 2.6. ¿Pero qué fue lo que dio ese valor tan bajo? Pues justamente la expectativa que tuvieron los agentes económicos con respecto a la inflación. Los agentes económicos apostaron a que la inflación era más baja, era del 3%, pero resultó ser del 5%. Por lo tanto, en el caso de los empresarios, suponían una inflación en la cual podían contratar cierta cantidad de personal, incluso podrían a lo mejor incrementarlo, y también los agentes económicos en la cuestión de los trabajadores sintieron que como la inflación era baja, los sueldos que en ese momento estaban en el mercado eran convenientes para ellos, porque consideraban que la inflación era del 2.3 y entonces observamos, perdón, que efectivamente la tasa de corto plazo resultó ser menor que la tasa natural. Perdón. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues entonces, al final
del año, los agentes económicos se dieron cuenta que la tasa real fue del 5, que estuvo mal su cálculo, que se quedaron muy abajo de lo que ellos esperaban. ¿Y qué hacen? Para el siguiente periodo, pues van a tener que cambiar su percepción de cuál sería la posible tasa de inflación esperada. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues entonces lo que ellos van a hacer es que podrían ajustar ahora esa tasa a 4. El año pasado fue de 3, ahora dicen, no, bueno, pues si fue de 5, yo creo que a lo mejor va a ser a 4, a lo mejor tengo esperanzas de que baje la inflación, etcétera, etcétera. El gobierno ya me dijo que iba a bajar y que estamos creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que lleguemos al 5, pero tampoco al 3 que yo creía. Y entonces ahora mi esperanza de inflación o mi inflación esperada va a ser de 4. ¿Qué sucede? Que entonces, si ahora es de 4, pues la tasa de desempleo pasó de 2.6 ahora a 3.3. ¿Y qué pasó? Que de nuevo la inflación real fue del 5%. ¿Qué pasaría entonces en un tercer momento? En este ejemplo, pues ya en un tercer momento lo más probable es que los agentes económicos digan, ok, si hace 2 años fue de 5 y el año pasado también fue de 5, pues entonces voy a tener que ajustar mi inflación esperada al 5%. Y si esa tasa es de 5, entonces entenderíamos que aquí dentro, en esta resta, pues tendríamos 0. Si en esto es 0, pues ahora sí la tasa natural de desempleo sería igual entonces a la tasa de desempleo de corto plazo. Pero ¿qué le llevó a la gente llegar a esa tasa natural de desempleo? Pues justamente estar aprendiendo de sus propios errores, ¿no? Entendido de que no supieron o no supimos calcular cuál iba a ser la inflación esperada. Pero a final de cuentas, pues nos va a llevar justamente hacia ese punto de la tasa natural de desempleo. ¿Queda entendido este punto entonces? ¿Queda entendido cómo explica Friedman que funciona entonces la curva de Phillips? Sí, profe. Ok, entonces en pocas palabras, Friedman le echa la culpa a los agentes económicos por no saber calcular bien la tasa de inflación esperada, ¿no? Y obviamente, pues le echa la culpa a los neokeynesianos por haber aplicado ese tipo de políticas. ¿Cómo quedaría de forma gráfica? Bueno, de forma gráfica, entenderíamos que esta sería la primera curva de Phillips de corto plazo. Esta fue la primera curva de Phillips de corto plazo donde la inflación real estaba en este punto, pero la inflación estimada nos hacía creer que estábamos en otra situación. Por lo tanto, la tasa de desempleo en el primer año, pues era una tasa de desempleo baja. ¿Y qué sucede? Que resultó que no era esa. Entonces, para el siguiente periodo, las expectativas hacen que la curva de corto plazo, ahora la nueva curva de Phillips 2, se desplace hacia la derecha y ahora encontramos esta nueva tasa de desempleo, que es mayor que la primera tasa de desempleo. Pero de todos modos, nos quedamos cortos, ¿no? En esa expectativa que teníamos de la inflación. Y bueno, así lo estaríamos haciendo de acuerdo con de acuerdo con Friedman, hasta el punto en el cual acertemos. Y en este ejemplo sería en un tercer periodo, una tercera curva de corto plazo de Phillips. Ahí sí, ya dijimos, la tasa de inflación esperada es igual a la tasa de inflación real y entonces ahí
sí encontramos la tasa natural de desempleo. Y era lo que decía Friedman. Bueno, pues a Phillips le salió porque lo hizo por periodos, ¿sí? A Solow y a Samuelson le salió porque lo hicieron por periodos, pero si lo hubieran hecho en largo plazo, otra hubiera sido la historia. ¿Sí? ¿Queda claro este punto? Ok, vamos entonces a avanzar. Ante esta situación, volvemos otra vez al punto del problema de la política monetaria fiscal, que diga monetaria o fiscal expansivas. Nos dice Friedman, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó en ese momento de la estanflación? Pues justamente estábamos en una situación A de desempleo con una tasa natural de desempleo y se decidió aplicar políticas expansivas, fiscales y o monetarias, y en el corto plazo pasamos al punto B, o sea, sobre esta misma curva de Phillips de corto plazo, pasamos al punto B, logramos reducir el desempleo, pero aumentó la inflación y se justificaba lo que decía entonces Phillips y lo que decían los teóricos y lo que dijo Samuelson y lo que dijo Solow, ¿no? Si nosotros sacrificamos la tasa de inflación, podemos reducir la tasa de desempleo, pero las propias fuerzas naturales de la economía van a hacer que llegue un momento donde esto ya no sea posible. Y entonces automáticamente esta curva original de Phillips que teníamos en un principio se va a desplazar hacia la derecha y va a intersecar, justamente donde está la curva de Phillips de largo plazo. ¿Y qué problema tenemos ahora? Que bueno, regresa la tasa de desempleo a su situación normal, pero con un problema de inflación. Entonces dirían por ahí, salió más caro el caldo que las albóndigas, salió más caro el remedio que, que la cura, ¿no? Y eso es lo que, de acuerdo con Friedman, estuvo pasando y esa fue la forma en la cual se explica el problema de la estanflación, que acabó en su momento con todo el modelo de síntesis, con todo el modelo del ISLM. ¿Queda claro este punto? Bueno, vamos entonces a avanzarle. Ok. Como de todos modos seguían criticando a Friedman y seguían diciéndole que no, que teníamos que encontrar información que fuera empírica, Friedman se dedicó a hacer un experimento práctico en la economía de Estados Unidos. Y entonces aquí Friedman explica qué es lo que sucedió con la economía de Estados Unidos durante la década de los 60. Si ustedes observan, aquí empezamos en 1961 con una tasa de desempleo de casi el 7% y una tasa de inflación de menos del 2%. Podríamos entenderlo como del 1%. ¿Sí? Empiezan las políticas fiscales y monetarias a actuar y vemos que en un año se logra reducir la tasa de desempleo de casi 7 a 5.5%. En el 63, bueno, no hubo mayor cambio, pero vamos viendo que conforme se van aplicando políticas fiscales y monetarias, la tasa de desempleo se reduce. Ahora en el 64 es más baja, es casi del 5, en el 65 ya es casi del 4, en el 66 y en el 67 es del 4, y en el 68 es del 3.5. Una tasa de desempleo bastante, pues a lo mejor deseable. Y con respecto a la inflación, bueno, pues vemos que la inflación ya en este 68 ya se encuentra arriba del 4% anual. Y ahí tenemos explicada, de acuerdo con Friedman,
Y bueno, y con cualquier, incluso desde la percepción de Solow y de Samuelson, pues tenemos explicado justamente la curva de Phillips en el corto plazo. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué dice Friedman? Bueno, sigamos con la historia, sigamos y veamos qué es lo que sucedió después. Lo que sucede después es que para el 69 ya se obtuvo la tasa más baja de desempleo, que bueno, sería ahí en 3.5, ¿no? 3 puntos y algo. Es la tasa que es más baja que se logró obtener, que sería justamente este punto B. Pero ¿qué sucede? Pues obviamente por la propia fuerza que tiene esa tasa de desempleo natural, comenzamos a ver que empiezan a ocurrir todos los efectos negativos que se hicieron por aplicar este tipo de políticas. Y entonces, ahora ya en el 70, pues tenemos un problema de inflación que pasa casi del 4, del 5%, pues ya se empieza a acercar al 6%. Y el desempleo también crece, ya llegó al 5%, o sea, todo lo que se había ganado en un periodo a lo mejor de 5 años, en tan solo un año se perdió. ¿Y con qué? Con efectos inflacionarios. ¿Y qué fue lo peor? Que al siguiente año, en el 71, pues volvimos otra vez a una tasa de desempleo mayor al 6%, muy cercana a la tasa de desempleo que teníamos que se tenían ellos en 1961. Aquí está justamente lo que Friedman trata de demostrar. O sea, solamente alargamos la, la, este, la situación y generamos un efecto inflacionario. Regresamos a nuestro punto de origen, pero ya con un problema inflacionario. Sí, vemos que ya en 72, bueno, se empieza a recuperar y en 73 otra vez existe otra recuperación de la tasa de desempleo, se empieza a reducir, pero ya la inflación es muy alta, ya es del 6%, cuando en un origen se tenía una inflación del menos del 2%. Dice Friedman, así es como se tenía que haber analizado los modelos de Phillips y nos hubiéramos dado cuenta de el grave problema que estábamos cometiendo. Regresando a la analogía de la persona que toma, pues al principio siente emoción, siente alegría, se siente feliz tomando alcohol, pero ya después empieza la resaca, ¿no? Y ya si el problema lo convierte en una persona alcohólica, pues los remedios para combatir el alcoholismo son todavía más fuertes y más dolorosos que si no hubiera tomado en un principio, ¿no? Es lo mismo que está diciendo en este caso Friedman. Obviamente, también los remedios, al ser dolorosos, pues no todo el mundo los quiere continuar, ni todo el mundo está dispuesto a seguirlos. Y también dice Friedman, esto pasa justamente si nosotros queremos corregir estos problemas de inflación, pues la solución que tenemos es una solución bastante dolorosa y no todo el mundo va a estar dispuesto a mantenerla, ¿no? O a seguir firme aplicando esta medicina. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Perfecto. Profe. Vamos a avanzarle entonces. Ok. Los monetaristas ya en general, ya Friedman y los monetaristas, pues dicen que la forma de solucionar estos problemas de inflación es a partir de lo que ellos llaman la tasa de sacrificio. Y nos dicen que ya en una situación en la cual la tasa de desempleo regresó a su estado natural, pero ahora tenemos una inflación muy alta, hay una forma de lograr reducir la inflación, dejando de lado esa tasa de desempleo, en el entendido de que esa tasa de desempleo no la vamos a poder modificar en el largo plazo. Y
Ellos consideran que este mecanismo es efectivo para lograr la disminución de la inflación, pero requiere de un gran sacrificio. Y ese sacrificio es tan doloroso que en un principio no va a ser fácil de asimilar, ¿no? En el caso otra vez de la persona que tiene problemas de la bebida, pues lo vuelven a explicar. O sea, bueno, pues si tú quieres dejar de beber, la solución es lenta, es dolorosa, es difícil y eso requiere de mucha dedicación, ¿no? En cualquier momento puede sucumbir. Nos dicen, aquí va a ser lo mismo. Si tú quieres salir de una inflación alta, tienes que hacer bastantes políticas, tienes que modificar muchas cosas que al principio pues te va a generar grandes dolores de cabeza. ¿Y qué es lo que ellos proponen? Bueno, lo que ellos proponen es justamente hacer lo contrario a lo que se venía aplicando con los neokeynesianos, o sea, adoptar políticas monetarias restrictivas. En vez de que haya más dinero en circulación, ahora lo que hay que hacer es evitar que haya tanto dinero, tratar de captar esos excesos de dinero y al hacer eso, lo que vamos a estar haciendo es encareciéndolo, se vuelve un bien más escaso. ¿Qué sucede? Que bueno, pues entonces, si el dinero es más difícil de conseguir, entenderíamos entonces que la demanda agregada se va a tener que contraer. Y si se contrae esa demanda agregada, entendemos que entonces hay menos productos y servicios que puedan ofrecer las empresas. Y si las empresas ofrecen menos bienes y servicios, pues va a tener que aumentar el desempleo. O sea, vamos a tener que aumentar la tasa de desempleo con estas políticas aún más allá de la tasa natural de desempleo. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a tener que sacrificar y tener que asimilar que exista una mayor tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque estamos contrayendo la demanda agregada. Ahora los empresarios ya no van a estar motivados a endeudarse. ¿Por qué? Porque ya va a ser más caro, ya no va a ser tan redituable dada la tasa, en este caso la tasa nominal de interés que va a estar en el mercado, ya les va a ser caro, ya no es conveniente y y por lo tanto van a reducir entonces los productos y servicios. Además, se va a acabar con todos esos programas, por ejemplo, de política fiscal, donde se le entrega dinero a las personas. Ellos recomiendan quítalos, ¿no? Ya no le des dinero a la gente, ya quítaselos, y entonces como la gente reduce su ingreso, pues entonces ya la gente va a dejar de demandar productos y servicios y todo en conjunto contrae la demanda agregada, ¿sí? Y eso a su vez hace que crezca el desempleo. Entendemos entonces, nos dicen los monetaristas, que en el corto plazo, pues va a haber una tasa de desempleo mayor a la Nairo, pero la inflación va a empezar a disminuir. Y con esto ellos explican, ahí está el remedio, pero el remedio pues lleva varios costos, como pueden ser costos políticos, ¿no? O sea, ¿qué país va a aplicar ese tipo de políticas cuando los países dependen justamente, o los gobiernos dependen justamente de la aprobación de su población, ¿no? Y y una forma de mantener contenta a la gente es teniéndola empleada. Entonces, ¿cómo le vas a decir a la gente? Bueno, para ayudarte tengo que generar desempleo, tengo que dejar de asegurarte que tengas un trabajo. O como le digo a un empresario, para asegurarte una mejor economía, tengo que reducir tu tasa de ganancia. ¿Entendemos a qué a qué va esto y por qué es tan difícil el monetarismo? Ok, esto que estamos viendo aquí es lo que Friedman le propuso en un principio a Margaret Thatcher en Reino Unido. Margaret Thatcher lo aplicó, obviamente, al ver ese crecimiento
en la tasa de desempleo, empezó a generar problemas sociales y políticos. Y entonces Thatcher lo que hizo fue darle las gracias a Friedman y decidió mejor no aplicarlo, ¿no? Después, Friedman va a Estados Unidos y aplica esto en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo hace, llega a los mismos resultados y también le da las gracias a Friedman y decide no continuar. Friedman en ambos casos les dijo, bueno, como decían, ¿no? Es como en el médico, cuando vas al médico que tienes una gripe y te mandan la medicina, regresas con el médico y le dices, oye, es que no me siento bien. Ah, bueno, pues la solución es darle todavía más medicina, ¿sí? Entonces, habrá quien lo siga, habrá quien diga, no, no me conviene porque ya siento que estoy muy lleno de medicina. Esto es la misma forma con Friedman y era lo que él decía. Ok, pues si no te sirve la medicina, lo que necesitas es subir la dosis de medicina y en algún momento vas a llegar a este óptimo. Y ahí entendemos que entonces Friedman pues anduvo pasando por varios países, ¿no? Después de Estados Unidos fue a dar a Chile, ya en Chile sobre todo ya con Pinochet, ya empezó a ver cierto apoyo y en México también antes de la llegada de Salinas de Gortari, cuando ya estaba a punto de salir Miguel de la Madrid, Friedman tiene una reunión justamente con el gobierno y les explica todo este tipo de políticas, ¿no? Y justamente pues es cuando vemos la transición con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, ¿no? Que es ya con Salinas ya el modelo ya aplicado, ¿no? Ya se pasaron todos estos tratos, estos tragos amargos, ya a Salinas ya le toca más tranquilo. A quien le toca lo feo es a Miguel de la Madrid, que es el que tiene que empezar a aplicar todo este tipo de políticas. Ok, ¿queda alguna duda, algún comentario? ¿Entendemos esta parte de la tasa de sacrificio? Yo tengo un comentario, profe. Sí. Entonces, sí pueden existir o existen políticas monetarias donde hay como mayor desempleo, mayores tasas de interés, esto por el bienestar de la economía. En este entendido, sí, la política monetaria fue justamente reducir la cantidad de dinero. Bueno, es que fue realmente un conjunto, ¿no? Porque aquí el libro, por ejemplo, Mankiw, lo que analiza es solamente la parte de la política monetaria, que fue reducir la cantidad de dinero. Pero también lo que no menciona y que sí ocurrió con los países que lo aplicaron fue eliminar totalmente la política fiscal, ¿no? O sea, la política fiscal a través de las transferencias que se hacen por programas, que pueden ser programas a procesos productivos o programas sociales, como puede ser eso bueno, todos los que tiene el gobierno actual, ¿no? De dar dinero a las prepa, bueno, a los estudiantes de preparatoria, de dar dinero a la gente mayor, de dar dinero a madres solteras, o sea, todo eso de dar dinero, pues justamente se venía haciendo bajo una lógica keynesiana y cuando aplican estas políticas monetaristas que yo diría integrales, totalmente se acaba con la política fiscal, se reduce la cantidad de dinero, se encarece el dinero y también, que también no lo mencionan aquí, pero también ocurre, se empiezan a dar políticas laborales, ¿no? Ahí es donde empezamos a ver justamente en estos gobiernos, en el caso de México, que es donde lo podemos tener más claro, que empiezan a desaparecer los sindicatos, por ejemplo, ¿no? De acuerdo con esta visión, los sindicatos entorpecen el mercado. ¿Por qué? Pues porque tienen poder de mercado que eleva los salarios a un nivel más alto del que, de acuerdo con esto, es lo que conviene. Pero en la parte monetaria, yo considero, pues lo único que están haciendo es restringir la cantidad. ¿Quién sabe si solamente aplicando política monetaria se lograrían estos objetivos? O sea, yo tengo ahí mis dudas. Yo digo que fue toda una situación,
integral y de todos modos los resultados, bueno, pues no sé, dejaron mucho que desear. Sí queda claro ese punto. Sí, profe, es que incluso me suena un poco confuso, porque ayer estaba leyendo la segunda que nos subió a Google Classroom, Ajá. y y sí, o sea, leyendo la primera y contrarrestándola con la segunda, pues eso de que si sube la tasa de interés, disminuye el empleo, que si sube el empleo, baja la tasa. Entonces, si en otra parte, o sea, está como un poco confuso ahí, y ahorita con lo que comenta, pues me parece como interesante. O sea, que hay políticas que pueden hacer eso para, pues más que nada para el bienestar de la economía. Pero sí es interesante esta parte. Sí, sí tiene su nivel de complejidad, ¿no? Y como les digo, yo creo que el monetarismo en sí, pues implica más políticas, ¿no? No es solamente la cuestión de la política fiscal y la monetaria, o sea, van implícitas muchas otras cosas, como por ejemplo privatización, ¿no? Entonces, si el modelo monetarista, lo que se conoció como el modelo neoliberal, eh, pues implicó varias cosas, no solamente la aplicación de la política monetaria y dejar de aplicar la política fiscal, sino hubo reestructuraciones, incluso hasta constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que analizarlo de cierta forma y quedarnos sobre todo con los supuestos que le van dando, eh, pues no sé cómo decirlo, es que iba a decir veracidad, pero no es veracidad, más bien estamos en el entendido que todas las teorías, por lo menos todas las que hemos revisado, si los supuestos se cumplen, son teorías sumamente, eh, ¿cómo decirlo? Coherentes, ¿no? O sea, si el supuesto existe, o sea, si la realidad fuera como dice el supuesto, la teoría entonces es sumamente coherente. Lo que muchas veces nos deja pensando es justamente el supuesto. O sea, ¿realmente las cosas suceden como nos dice el supuesto? ¿No? Eso es lo que ya después tenemos que empezar a hacer, generar críticas sobre los supuestos, pero primero hay que entenderlos bajo el supuesto, valga la redundancia, de que los supuestos son ciertos. ¿Sale? Entonces aquí, bueno, suponemos que la tasa de desempleo natural ocurre porque existen varios supuestos y porque, bueno, a final de cuentas, en estos ejemplos que toma Friedman, pues son ejemplos que a partir del análisis empírico se cumplieron o se estaban cumpliendo bajo esas condiciones. Ese es otro punto, las condiciones de la sociedad en ese momento, que ya después iremos viendo en qué afectan. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ok, bueno, entonces avanzamos. Eh, ¿Qué nos dicen entonces con esta tasa de sacrificio? Que bueno, pues con el tiempo las personas van a entender, o sea, ya que se hizo el sacrificio, ya que la tasa perdón, la curva de demanda agregada se contrajo, ya que generamos desempleo, pues nos dicen, ok, las personas van a entender que ya en ese momento ya después de la tormenta, pues van a darse cuenta que los precios se van a empezar a mover con lentitud o incluso a mantenerse fijos. Y esa inflación esperada que la gente tiene ya va a empezar a reducirse. Entendíamos entonces que estábamos en una situación de superinflación, a lo mejor como ocurrió en los casos, por ejemplo, de México, de inflación del 200%, pues ya después empezaron a bajar a 50, pues vamos entendiendo que ya después la inflación efectivamente se está reduciendo y mis esperanzas de inflación para el siguiente periodo ya van a ser menores, porque yo encuentro que ya hay cierta recuperación en la cuestión del nivel de los precios.
Ok, ¿qué pasa? Que entonces, si las empresas, que también son agentes económicos, empiezan a mejorar su inflación esperada, una mejora entendiendo una inflación que se está reduciendo, pues entonces ahora sí se van a empezar a sentir motivadas a contratar más personal y con eso ir reduciendo esa tasa de desempleo. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar al nivel de la tasa de desempleo natural que teníamos en un origen, pero ya con una inflación baja. Ok, si ustedes se acuerdan, lo que yo les estaba diciendo es, estamos con una tasa de desempleo natural, pero con una inflación alta. Lo que estamos haciendo con estas políticas es ahora, de manera artificial, hacer que la tasa de desempleo sea mayor que la tasa natural. Lo estamos haciendo, esa es la parte dolorosa. Pero ya cuando lo hicimos, lo que estamos logrando es que se reduzca la inflación y al reducirse la inflación, en ese momento la gente cambia sus expectativas y empieza a contratarse más personas y entonces esa tasa de desempleo mayor a la tasa natural empieza a reducirse. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de llegar de nuevo a la tasa natural de desempleo. Ok, abajo lo tenemos expresado ya en una forma más sintetizada. ¿Qué entendemos? Entendemos que en un primer momento hay una inflación alta y lo que nos proponen es bajar la oferta monetaria. Bajando la oferta monetaria, entendemos que el dinero se vuelve más caro y la demanda agregada entonces se contrae. Si se contrae la demanda agregada, se producen menos productos y por lo tanto se crece el desempleo. Se necesitan menos personas para elaborar ahora los nuevos bienes y productos que se están generando. Este es el primer momento, el caso duro, el caso difícil. Pero mantener este desempleo alto, pues lo que va a hacer es que se reduzca la tasa de inflación. ¿Qué sucede? Cuando la gente se da cuenta que la tasa de inflación ya se redujo, pues se va a empezar a motivar a las empresas a recontratar de nuevo a las personas, a producir más y entonces otra vez la demanda agregada va a regresar a sus niveles óptimos, ¿sí? Y ya en esa situación, con una demanda agregada que ya está en sus niveles óptimos, entenderíamos ahora sí que la tasa de desempleo regresa hasta o se disminuye hasta el momento donde sea igual a la tasa natural de desempleo, a la famosa NAIRU. ¿Cómo lo podemos dividir toda esta secuencia? Entenderíamos entonces que en este primer momento es lo que se considera el sacrificio, o sea, de tener una inflación alta hasta buscar tener un desempleo alto. Esto es lo que ningún gobierno quiere correr. Es la parte dura, la parte política, el costo político fuerte. Pero superando este punto, de acuerdo con los monetaristas, entonces vemos que sucede el resultado benéfico. O sea, ya cuando empieza a disminuir la tasa de inflación, empezamos a obtener los grandes resultados. La economía ya ahora sí se encuentra saneada. El problema es justamente querer hacer este sacrificio. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Ah, ya me pasé. ¿No? ¿Todo claro?